En este vídeo te voy a enseñar cómo puedes crear tu propia criptomoneda de la forma más sencilla o de la forma más económicamente posible. Siendo una criptomoneda que puedes personalizarla al completo desde la red, el nombre, todo lo que tú quieras, siendo tú mismo el dueño y pudiéndola sacar al mercado para que más gente pueda comprar y tradear esta nueva criptomoneda que vais a crear. Bienvenidos a mi canal, yo soy Alfredo y en este vídeo, como he dicho, os voy a enseñar a cómo podéis crear vuestra propia criptomoneda de la forma o más sencilla posible o más económica. Esto lo digo porque vamos a utilizar dos herramientas, una en la cual es bastante compleja, hay que saber sobre programación, pero es la más económica, y luego otra que cualquier persona puede crear una criptomoneda de este método, pero nos va a resultar un poco más caro. Yo, por si acaso, os voy a enseñar los dos métodos, ¿vale? Para que sepáis cómo podéis crear vuestra propia criptomoneda. Como no, en este vídeo también os voy a enseñar a cómo la vais a personalizar. Es decir, vamos a poder escoger la red, el nombre, el símbolo, poder elegir algunos factores como es el hecho de que si se puede minear esta criptomoneda, o si queremos crear una whitelist o blacklist de esta misma criptomoneda, o si queremos hacer que tenga deflación o inflación. Como no, también os voy a enseñar a cómo podéis ponerla en el mercado para que más gente pueda comprarla, venderla o hacer transacciones con esta criptomoneda que vais a poder crear. Deciros de antemano que en este vídeo no voy a crear yo una criptomoneda propia, ¿vale? En este caso solo os voy a enseñar a cómo lo podéis hacer, pero no voy a crear ni una criptomoneda ni la voy a sacar al mercado. Pero si queréis que en un próximo vídeo haga este mismo vídeo enseñándolo con más especificaciones, sacando yo mi propia criptomoneda al mercado, dejadme en los comentarios y posiblemente haga un vídeo donde creo yo mi propia criptomoneda, así como un símbolo del canal, ya que es algo que he estado pensando pero nunca me he animado del todo. Pero si veo que mucha gente quiere que lo haga y que cree mi propia criptomoneda, dejadme en los comentarios y crearé mi propia criptomoneda donde la lanzaré al mercado y todo el mundo podrá comprarla y veremos cómo evoluciona, haciendo así una miniserie en este canal enseñando cómo evoluciona esta criptomoneda e incluso si se podría llegar a hacer un proyecto sobre la misma. Como he dicho anteriormente, para este vídeo vamos a usar dos programas, más bien dos páginas donde vamos a poder crear nuestra criptomoneda con programación, pero de forma muy económica o de una manera muy simple, pero que nos va a resultar un poco más costosos, con que para ello vamos a tener que pasar al PC y os voy a enseñar cómo se hace. Pero antes de eso, deciros que si os gustan estos tipos de vídeos, haced un montón que le deis al like, os suscribáis y activéis campanita, ya que me apoyéis muchísimo y siempre me ayudéis a que siga subiendo más vídeos relacionados de este tema, a la vez que apoyéis a que crezca aún más el canal. Ya sabéis que si tenéis alguna duda me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios, donde os responderé automáticamente. Y si os ha gustado mucho el vídeo, os agradece también que dejéis un comentario positivo, ya que me apoyáis muchísimo. Dicho esto, me dejo de rollos y pasemos al PC y os enseño a cómo crear vuestra propia criptomoneda. Vamos a empezar con la herramienta que es la más difícil, pero nos puede resultar muy económicamente hacerlo, ya que nos va a ahorrar muchísimo gasto de coste en cuanto a crear la criptomoneda. Esta aplicación, o más bien esta página web, se llama remix.ethereum.org, ¿vale? Le vamos a dar aquí al buscador y nos llevará directamente a esta página, y aquí mismo es donde mediante la programación de criptomonedas vamos a poder crear nuestra propia criptomoneda. En este caso yo no os puedo enseñar de este tema en cuanto a los códigos que hay que utilizar y demás, ya que ya sabéis que es un mundo súper abierto el tema de la programación. No es algo que te pueda decir pon esto y ya está. Existen actualmente muchísimos códigos en YouTube en los que literalmente los copias, luego los pegas aquí y puedes cambiar el nombre y unas pocas especificaciones, como tal vez el número de tokens y el símbolo, pero no nos va a dar mucha amplitud si no somos grandes programadores. Con que yo os aconsejo para esto, en este caso que queréis usar únicamente esto, que me dejéis un comentario abajo diciéndome por favor explique más sobre la programación de criptomonedas, y yo mismo empezaré a aprender un poco y traeré un vídeo al canal donde enseñaré únicamente a cómo crear una criptomoneda mediante la programación en Remix, ¿vale? Esto ya lo he hecho varias veces, no es que sea la primera vez que creas un token en programación, pero lo hice hace exactamente 3 años más o menos, y ahora mismo en tema de programación no me acuerdo de nada. Me acuerdo que aquí había que crear unos documentos donde nosotros pondríamos el archivo y el contrato de la criptomoneda, luego programaríamos un poco, pero dicho, ahora mismo estoy en blanco y no os voy a poder enseñar mucho de este tema, ¿vale? Pero dicho, si queréis ver algún otro vídeo de YouTube donde lo explique más en específico, podríais verlo, pero yo os voy a enseñar una forma muy sencilla, que obviamente os va a costar algo más de dinero, pero va a ser una forma muy sencilla con la cual vamos a poder crear cualquier token. Pero ya sabéis, si queréis que hable un vídeo únicamente de esto, dejadme en los comentarios y enseguida lo tendréis en el canal. La siguiente herramienta se llama Coin
Tool, ¿vale? Esta de aquí, Coin Tool, le daremos aquí a entrar, ¿vale? Y como vemos, nada más entrar ya nos aparece un montón de información, pero nada de esto nos interesa. Lo que nos interesa es exactamente donde vemos aquí que pone Create Token, ¿vale? Aquí, como vemos, vamos a poder elegir la red en la que queremos crear el token, ¿vale? Tenemos la de Ethereum, Solana, Binance, Starten, Optimus, Polygon. Tenemos muchísimas redes. Yo siempre aconsejo hacerlo en las más famosas, que suelen ser Ethereum y la de Binance, pero en este caso, como es el caso que ha aumentado muchísimo la criptomoneda Solana ha tenido un gran aumento en este bullrun, con que podría ser una muy buena opción crearlo en esta red, como estamos viendo que muchísimas criptomonedas nuevas se están creando en esta misma red. Yo en este caso, como soy un abuelo, porque esto yo ya lo hice en su tiempo, voy a hacerlo desde la de Binance, pero lo he dicho, si queréis hacerlo desde otra red, es exactamente igual, no va a haber ningún problema por yo haceros el ejemplo en el de Binance, con que no va a suponer ningún cambio ni nada, ¿vale? Yo en este caso, lo dicho, voy a darle aquí a la de Binance y vamos a crear nuestra propia criptomoneda aquí en Binance. Aquí, como nos aparecen todo el tema de redes, cualquier red, como hay una gran variedad, es una burrada, y esto con solo darle un clic. O sea, nosotros si queremos hacerlo ahora en la de Polygon, le damos aquí y absolutamente ya está. No hay que hacer nada, no hay que saber ni programación ni nada, es muy sencillo. Yo lo he dicho, voy a seguir con la de Binance. Aquí también nos recomiendan cuáles son las más hot, las que están en trend, que más criptomonedas están creando en la red, ¿no? Que es aquí, como es la de Binance, Ethereum y Solana. Y no sé si hay alguna aquí por abajo, pero no. Actualmente donde más criptomonedas se crean es en estas tres redes, que es, pues, es lógico, ¿no? Y lo dicho, una vez le demos a la red y queremos crear nuestra propia criptomoneda, tendremos que poner los datos, ¿vale? Por ejemplo, en token name, yo en este caso voy a hacer el ejemplo de Alfredo, como si creas una propia criptomoneda para el canal. De símbolo le voy a poner AM, de Alfredo Martínez. Antes de nada, explicaros que el símbolo es básicamente que nosotros, cuando buscamos una criptomoneda, como es el caso de Bitcoin, se busca por su símbolo, que en el caso de Bitcoin es BTC, igual que Solana, su símbolo es SOL, Sol, ¿no? En este caso el símbolo sería AM, la manera en la que se busca, ¿no? Y luego el nombre es por hacerlo más específico, ¿no? Yo os recomiendo que busquéis un símbolo que cuadre con vuestro nombre. Es decir, en este caso, por ejemplo, Alfredo no tendría mucho que ver con AM, ya que el Martínez no está la M en el nombre, con que no tendría mucho sentido. Pero si yo, por ejemplo, pusiese el nombre Alfredo Martínez, ahora mismo el símbolo ya sí que tendría algo más sentido, algo más de relación con el nombre, ¿no? Yo os aconsejo hacer esto, ¿vale? Que tenga una relación. Que si no tiene tampoco va a pasar nada, pero es un poco más difícil de identificarla, ¿no? Como ya sabréis. Luego por aquí tenemos el Initial Supply, ¿vale? Que es básicamente la cantidad de tokens que vamos a crear de nuestra criptomoneda. Yo en este caso no voy a crear 21 millones, creo que es esto, voy a crear solamente 1 millón, ¿vale? Voy a poner aquí 3 ceros y 3 ceros. Y aquí, como vemos, aparece 1M, 1 millón. Voy a crear solamente 1 millón de tokens. Los decimales, eso es algo bastante más complejo. Básicamente son los decimales que queremos que tengan nuestra criptomoneda. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Y es que os voy a enseñar con ejemplos de otras criptomonedas muy famosas, como es el caso de Solana, la información que nosotros estamos creando, ¿vale? Para en vez de con Solana lo voy a hacer con la de Polkadot, ¿vale? Me voy aquí a la BSC Scan, ¿vale? Para los que no sepáis esto, he hecho un vídeo ya en el canal explicando un poco qué es esta página web, ¿vale? Os lo dejaré en los comentarios por si os interesa verlo, ya que explico cómo podéis encontrar criptomonedas recientes en el mercado mediante ballenas en esta página, ¿vale? Es algo complejo, pero bueno, tenéis un vídeo explicándolo al completo, ¿vale? Nos vamos a ir a la criptomoneda Polkadot, ¿vale? Y aquí, como le voy a dar aquí a Polkadot, y aquí como vamos a tener muchísima información sobre esta criptomoneda. Y como vemos, podemos ver mucha información que estamos nosotros poniendo en nuestro propio token. Por ejemplo, en Polkadot, el símbolo que hemos creado anteriormente, que en mi caso era AM, pues en Polkadot es DOT, como aquí vemos. Y el tema de decimales, como vemos aquí, pone contract with 18 decimales, ¿vale? Básicamente son los decimales que queremos que tenga nuestra criptomoneda. En este caso, lo que yo suelo ver más común es poner 18 decimales, con que en este caso lo voy a dejar exactamente así, pero si lo queremos cambiar, podemos poner que tenga un decimal hasta 18. Pero de hecho, lo más común es verlo con 18 decimales, aunque no voy a salirme de la regla, lo voy a poner con 18 y lo voy a dejar así. Luego podemos crear varios ajustes que son muy difíciles de crearlos con otras herramientas, como es la que yo os he enseñado antes de Remix, que es con programación. Y en este caso es solamente darle a un botón. Por ejemplo, aquí vemos que pone Advanced Settings, ¿vale? Le daremos Advanced Settings, ¿vale? Y como vemos aparecerá esto, que es Create Owner, y aquí parece que es para poner una billetera, ¿vale? Y es que aquí nosotros tendremos que poner
nuestra billetera en el caso de que queramos mostrar que nosotros somos el owner, ¿no? El propietario de esta criptomoneda. No lo he dicho antes, pero deciros que para poder crear esta criptomoneda y hacer todo el proceso al completo, vamos a necesitar tener, en mi caso, una cuenta de MetaMask, donde ya tengo agregado la red de BEP20, ¿vale? Y es que con esta cartera vamos a poner, pues ahora mismo, el tema del owner, quién es el owner, que en este caso sería yo, que pondría esta wallet, y también con la que tenemos que realizar el pago para poder crear esta criptomoneda, ¿vale? En este caso voy a comprar yo aquí mi dirección y vamos a pegarla aquí, ¿vale? Para poner que yo soy el propietario de esta criptomoneda. Y luego, como os he dicho antes, vamos a poder crear muchas funciones en esta criptomoneda, como es el hecho de que se pueda quemar. Esto lo hemos visto en muchísimos casos de criptomonedas, como es el caso de DOT, que hace poco han quemado una gran cantidad de su propia criptomoneda. Esto lo que crea es una deflación, es decir, automáticamente cuando se queman unas criptomonedas ya están en el mercado, lo que hacen es reducir la cantidad de tokens en circulación, lo que hace que aumente el precio, ¿vale? En este caso, si yo quisiese añadir que yo pueda quemar mi propio token para hacer que aumente el precio, solamente tendría que darle aquí y ya lo tendría, ¿vale? Luego tenemos más opciones como CanMint, que es básicamente la opción de poder ser minable la criptomoneda, ¿vale? En este caso yo no quiero que se mine, ¿vale? Lo podría dejar que se mine como es el caso de Bitcoin, ¿no? Pero en mi caso no quiero. CanPause es por si acaso nosotros queremos en algún momento pausar el movimiento de esta criptomoneda, con un solo clic se podría hacer fácilmente, ¿no? Lo que en otros casos costaría un montón. En este caso, si yo quisiese añadir esto, le daría a aceptar. Esto puede ser utilizado en caso de que haya un hacker que esté jodiendo la criptomoneda, que la esté, por así decirlo, matando, ¿no? Podríamos pausarla, que no se pueda circular más esta criptomoneda por el momento para poder arreglar ese error y que el hacker no destruya la criptomoneda, ¿no? Luego tenemos la opción de blacklist, que es por si no queremos que alguien compre nuestra criptomoneda. La deflación, como he comentado anteriormente, y la superdeflación, ¿vale? Esto puede variar según vuestra estrategia. Si queréis una criptomoneda que sea minable por un tema o por otro, pues podéis añadir más opciones o no, ¿vale? O a la vez que si queréis hacer que vuestra criptomoneda vaya teniendo una deflación, lo que hace que aumente su precio, eso ha sido muy utilizado últimamente y es que en el caso, por ejemplo, de SafeMoon, tenía un sistema de deflación, ¿vale? Para los que no lo conozcáis, SafeMoon fue una criptomoneda que se hizo muy famosa en el bull run de 2020 creo que fue, donde por cada transacción que se realizaba de su criptomoneda automáticamente se quemaban sus propios tokens, lo que esto creaba una deflación, lo que le hacía que subiese el precio y eso hizo que muchísima gente obtuviese ganancias muy fácilmente, lo que hacía que pues obviamente hubiese más gente que quisiese comprar su criptomoneda. Yo en este caso, si yo crease la mía, yo pondría una buena deflación para que siempre el valor estuviese en alza, ¿vale? Para que no hubiesen traders, hubiesen únicamente holders, que es lo que a mí me gusta. Luego aquí tenemos unas advertencias, esto no hace falta leérselo mucho. Aquí, como vemos, han añadido recientemente un nuevo sistema para añadir un mensaje social como una nota en el código, ¿no? Por si lo queremos poner. Aquí como vemos, aquí aparecerá el código y es que si yo me voy, por ejemplo, aquí a la moneda de Polkadot y me voy al contrato, aquí podemos ver que este es todo su código en el tema de Polkadot, ¿vale? Y aquí como vemos, tienen anotaciones en el propio código. Pues esto básicamente es lo que estaríamos poniendo aquí. Si yo ahora, por ejemplo, pongo aquí, hola, sígueme y dale like. Pues en el caso de nuestro contrato, como vemos aquí, aparece una imagen, aparecería aquí la información, ¿vale? Como una nota en el código, ¿no? Esto lo he dicho, no suele tener una gran importancia, suele ser para explicar el por qué. Por ejemplo, si yo estuviese aquí poniendo una deflación, yo lo hubiese dado aquí a poner una gran deflación, podría poner entonces aquí que esta deflación está creada por X motivos, para que suba el precio, bla, 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 ¿no? No es de gran importancia, pero bueno, siempre puede servir. Y algo que casi no enseño, ¿vale? Es cómo se ajusta la deflación, ¿vale? En este caso, como vemos, podemos darle aquí a activar la deflación, lo que dice Transaction Tax, que es básicamente el impuesto por transacción, ¿vale? El porcentaje. En este caso estaríamos diciendo que por cada transacción se va a cobrar un impuesto del 4%, lo cual, oye, está bastante normal. En el caso de Simon creo que tenía incluso un 5, ¿vale? Y aquí pondríamos la dirección a dónde va a ir ese impuesto. Es decir, en el caso de que se haya hecho una transacción de $100 en esta criptomoneda, por ejemplo, pues $5, que es el 5% de la transacción, irían a la wallet que yo pusiese aquí. Y luego también puedo poner que se queme un porcentaje. Y es que, por ejemplo, aquí ponemos, tiene un 1% de quemar tras hacer la transacción. Yo en este caso, por ejemplo, podría poner otro 5. Y es que en total, el 10% de la transacción que haríamos con esta criptomoneda, pues un 5 iría a una wallet que yo he puesto
y el otro 5 se quemaría, lo que estaría provocando una deflación. Nosotros podemos poner aquí que tenga un 0 de coste de transacción, es decir, que a la wallet que yo he puesto aquí no le va a llegar absolutamente nada, pero se va a quemar un 5% tras hacer la transacción, lo que únicamente va a provocar que el precio suba por cada transacción que se realiza. Aquí hay más opciones, hay Backtax, Holder Reward Fee y Automatic LP. Estas opciones son muy buenas, sobre todo esta me encanta porque significa que premia a los holders por estar manteniendo tu criptomoneda, y es que en cada transacción pues se repartiría un pequeño porcentaje a los holders. Esto es una maravilla y sin lugar a dudas yo lo hubiese puesto en mi criptomoneda, ya que eso estaría provocando que los holders que están apoyando una criptomoneda sigan holdando, no la vendan, ya que por solamente tenerla están recibiendo un interés del 5% por cada transacción. Es una burrada en verdad. También podemos que vaya automáticamente un porcentaje a la LP, es decir, a la liquidez del token, ¿vale? Pero bueno, tampoco me voy a meter en temas súper en específicos, ya que esto más o menos leyéndolo se puede intuir por dónde va, ¿no? Yo más o menos, si creas una criptomoneda, sería algo por este estilo. Obviamente no está nada pensado, esto lo he hecho ahora mismo mientras grababa el vídeo, pero más o menos pues sería algo así, ya que esto la verdad que me hace una criptomoneda un proyecto increíble y de los pocos que hay, porque últimamente no hay tantos como os creéis que existen en el tema de la deflación, ya que la gran mayoría de los proyectos están hechos obviamente para que el creador gane dinero. Pero nunca hacen esto casi. Esto lo he visto en muy pocos proyectos. Aunque lo he dicho, si queréis que cree mi propia criptomoneda, que más o menos sería algo por este estilo, dejadme en los comentarios y os juro que la crearé. Si veo que muchísimo apoyo, sin lugar a dudas, hago otro vídeo creándola y obviamente hablando otra vez sobre esto en temas más específicos para crear vuestra propia criptomoneda con un poco más de detalle. Pero bueno, más o menos con todo lo que vais a ver en este vídeo, vais a ver cómo crearla perfectamente. Esta última opción no tiene importancia, ya que como vemos aquí, si de aquí dice que no hay diferencia entre las dos modos de creaciones, que es solamente por si nos surge algún error. Yo en este caso lo voy a dejar tal cual estaba, que es en local, ¿vale? En el caso de que os diese un error, le daríamos a contract, pero lo he dicho, no hay ninguna diferencia como bien pone, ¿vale? Una vez aquí le tendría que dar a Create Token, pero como vemos me dice que tengo que conectar la wallet, ¿vale? Con que le damos aquí a Connect Wallet y yo en este caso elegiría MetaMask, ya que es donde suelo poner mis criptomonedas. Le daría aquí a MetaMask y automáticamente se me vincularía. En el caso de que aparezca una pestaña donde os dice que tenéis que vincular vuestra cartera de MetaMask con la página, le dais a vincular y no debería tener ningún problema, ya que es una página muy famosa y que lleva muchísimos años y la cual es muy segura. Una vez esto, en el caso de que yo tuviese aquí una cantidad de BNB para poder comprarla, le daría a Create Token y pues me lo crearía. En este caso me dice que no porque necesito 0,8 BNB para poder crear esta criptomoneda. Una vez se nos cree la criptomoneda, nos aparecería toda la información como puede ser su contrato y todos los tokens irían dirigidos a nuestra wallet, ¿vale? Nosotros tenemos que ir aquí a importar token, poner el contrato de nuestra criptomoneda, ¿vale? Y automáticamente tendría que aparecer aquí nuestra criptomoneda con la cantidad de tokens que hemos creado. El total, tendríamos nosotros el 100% de los tokens. Y es que una vez hecho esto, que nosotros tenemos el 100% de todos los tokens, tendríamos que ponerla al mercado. En este caso voy a explicar solamente cómo se haría, ¿vale? No puedo hacer el ejemplo exacto ya que yo no he creado el token, ¿vale? Pero de hecho, si yo creo mi propio token, os enseñaré a cómo hacerlo mientras yo lo hago para que podáis entenderlo al 100%. Pero de hecho, igual os lo voy a explicar, de que es algo bastante sencillo, no tiene mucha complejidad. Para ello vamos a necesitar un exchange que venda nuestro token, ya que necesitamos una plataforma que lo venda o pueda hacer las transacciones. Las más comunes, en caso de hacerlo en la red de BSC, es ir a PancakeSwap. PancakeSwap, como vemos aquí, le daremos a intro y iremos a esta página que es pues donde todos los proyectos iniciales empiezan para añadirle liquidez. Le daremos a Connect Wallet, nos conectaremos con la wallet de MetaMask con la que hemos creado nuestro token, le damos aquí a conectar, vincular, perfecto. Vamos a tener que ir aquí a la izquierda donde pone Trade e ir a Liquidity. Y es que aquí vamos a poder añadir liquidez, que es básicamente darle un valor a nuestra criptomoneda. A la vez que le damos a PancakeSwap nuestros tokens, podemos darle el 50, el 20, podemos elegir la cantidad de tokens exactos que queremos darle a PancakeSwap para que pueda distribuirse nuestro token. Y obviamente esto lo que va a hacer va a ser crear un valor para nuestro token y cuando alguien vaya a comprarlo tendrá que invertir, ¿no? Poner pues o USDT o una criptomoneda para poder comprar nuestros tokens, ¿vale? Tendremos que ir a V2 y darle a Find Other LP Tokens, ¿vale? Que básicamente sería ponerle liquidez a nuevos tokens. Le damos aquí y aquí tendremos la criptomoneda BNB, ¿vale? Que suele ser pues la principal con la que se hacen los pools de liquidez. En este caso sería la de Binance.
y pondremos aquí nuestro token, ¿vale? En este caso yo he hecho, no tengo token con que no vais a poder ver el ejemplo con una gran claridad. Pero aquí nosotros pondremos nuestro token, por ejemplo, imagínate que voy a ponerle liquidez a un token como este, como es el de Arena, y le daríamos a Add Liquidity, ¿vale? Una vez aquí, como se nos pondrá el BNB, que es la criptomoneda que nosotros vamos a meterle el dinero para que tenga valor al token que nosotros queremos, que es el nuestro, el Arena en este caso, ¿no? Pondremos aquí si queremos que tenga un fee tier, ¿vale? Un pequeñísimo como impuesto, que sería del 0,25%. En este caso, pues lo dejaría así, pondríamos nosotros nuestra cantidad, ¿vale? Y es que, por ejemplo, si hemos creado 1 millón de tokens de nuestra criptomoneda, pues yo aquí le elegiría el valor. En este caso me obliga a que únicamente 1 millón de tokens de arena es 0,14 BNB, ¿vale? Esto es porque el token ya está creado y ya tiene un valor, no lo puedo modificar. Pero en el caso de que no tuviese un valor, nosotros se lo pondríamos, ¿vale? Y es que dependiendo de la cantidad de BNBs que pongamos, pues tendría un mayor o menor valor. Es muy difícil de explicarlo con claridad, ya que os falta el ejemplo, ¿no? Pero básicamente sería, si una vez creado nuestro token, nosotros le daríamos aquí añadir el valor que queremos y le daríamos a crear la liquidez. Una vez creada la liquidez, podríamos ya venir aquí a comprar criptomonedas y a comprar criptomonedas no, sino a intercambiar criptomonedas y podríamos poner aquí nuestra criptomoneda y podríamos comprarla. Una vez hecho esto, nuestra criptomoneda ya estaría en circulación, ya todo el mundo podría comprarla, podría venderla o podría hacer transacciones mediante ella y podríamos ver mediante gráficas cómo va subiendo o bajando el valor de esta criptomoneda creada. Aunque ya sabréis cómo podéis crear y poner en el mercado vuestra propia criptomoneda. Ya sabéis que si queréis que cree mi propia criptomoneda, dejadme en los comentarios y si veo que muchísima gente me lo pide, tendréis próximamente un vídeo en el canal donde muestro cómo creo mi propia criptomoneda y os enseñaré cómo poder crear vuestra criptomoneda con muchísimo más detalle. Ya he quedado por alto muchos detalles como es el tema de coger la información sobre nuestra criptomoneda y ponerla en circulación, lo cual puede ser que a alguno se le atasque, pero ya sabéis que si tenéis cualquier duda podéis ir a mis redes sociales por MD y me podéis pasar imágenes o decirme todo vuestro error para yo nada más verlo poder ayudaros a solucionarlo. Dicho esto, espero que os haya gustado un montón el vídeo. Si es así, sabéis un montón que deis el like, os suscribáis y activéis campanita ya que me apoyéis muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.